Windumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y hoy, en nuestra entrevista, estamos encantados de recibir en Windumanoz Podcast a José Villarrubia. Antes de presentar a José, presento una vez más, un programa más, a nuestro compañero Alex Sebastián, codirector del programa. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ismael? Pues muy contento porque soy muy fan de nuestro invitado de hoy. Lo sé porque hemos hablado estos días y estaba, vamos, como un niño con zapatos nuevos con la entrevista de hoy. Así que nada, a disfrutarla. Nuestro invitado es José Villarrubia, es un artista multipremiado con los premios Harvey, Comic Dome, Carlos Jiménez, nominado al Eisner 2 veces, que además es uno de los coloristas más destacados de la industria del cómic estadounidense. Nació en Madrid, su arte fotográfico ha sido exhibido en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en instituciones como el Museo de Arte de Baltimore, el Banco Interamericano de Desarrollo. Hasta 2016 fue el jefe de departamento de ilustración del Maryland Institute College of Art. También ha enseñado en la Towson University, la Baltimore School for the Arts y el Museo Walters. Ha dado conferencias sobre arte en algunas de las más prestigiosas instituciones internacionales. Y bueno, como colorista de cómics ha colaborado frecuentemente con grandes figuras como Jay Lee, Bill Sienkiewicz, J.H. Williams III, Paul Pop, Scott Hampton, Kiri Andrews, Ryan Sook, Richard Corben. Además, junto a Alan Moore, ha realizado 2 libros ilustrados, ambos publicados por Top Shelf Productions. Son Voice of the Fire y The Mirror of Love. Ha trabajado como editor literario y actualmente ejerce como catedrático del Departamento de Ilustración del Maryland Institute College of Art en Baltimore y trabaja regularmente para los principales editores de cómics como son DC Comics, Marvel Comics, Dark Horse Publishing, Image Comics o Valiant Comics, entre otros. Bueno, pues como currículum no está nada mal, ¿verdad, Alex? Difícilmente mejorable, ¿no? Vamos a presentar a nuestro invitado. José, encantados de tenerte en Windumanoz Podcast. ¿Cómo estás? El gusto es todo mío, es un placer poder hablar con vosotros y gracias por esa completísima introducción que me has hecho, que me ha sacado los colores. Pues nada, todo es verdad, ¿eh? No me he inventado absolutamente nada. Bueno, Alex, empezamos si quieres. Venga, vamos a empezar a disfrutar. Vale, pues vamos a empezar hablando un poco, si te parece, de una manera un poco general sobre el trabajo que hacéis los coloristas en los cómics. Y es que los aficionados a los cómics a menudo están al corriente de quiénes son los dibujantes o de quiénes son los guionistas, incluso algunos de quiénes son los entintadores. Pero hay una labor que es la vuestra, que es muy importante para el resultado final de un cómic, que por lo general pasa más desapercibida, por lo menos para el gran público, que es la vuestra, de los coloristas. Y bueno, puede parecer obvio, ¿no?, que la labor del colorista es dotar de color al cómic partiendo de los dibujos en blanco y negro, pero en esto hay más miga de lo que la mayor parte de la gente piensa. Así que cuéntanos un poco cuál es la importancia del color en un cómic. Pues el color, bueno, primero de todo hay muchos cómics importantísimos que son a blanco y negro, o sea, no es un elemento esencial porque es como el cine a blanco y negro o el cine a color. Entonces, no es que sea primario como es el dibujo y como es la historia. El color en el cómic es una cosa que depende de qué país y depende de qué tradición ha tenido historias muy distintas. En Estados Unidos, los cómics, cuando se hicieron comic books en los años 30, empezaron a reproducirse en papel de periódico
impresos como se imprimían, un poco peor de cómo se imprimían los dominicales de los periódicos, y continuaron siendo así hasta los años 90, cuando empezaron a reproducirse en papel satinado blanco y se empezaron a colorear por ordenadores personales. En Europa ha habido otros tipos de color, como las páginas pintadas a mano o colores que han sido mucho más elaborados, dado la mucho menor frecuencia de las ediciones europeas. Y en Japón casi todos son a blanco y negro. Ponen unas pocas páginas a color al principio de los mangas y el resto es todo a blanco y negro. Entonces el color en el cómic varía por el continente y por la tradición. Pero en realidad, para los cómics que usan color, el dibujo normalmente está hecho a propósito para ser coloreado. No es que se pueda ver en blanco y negro, se pueda ver en color de igual. Y aunque tenga mucho mérito a blanco y negro, el color completa la narración y están pensados para ello, y entonces dejan el espacio para que el color añade información a cada viñeta y por lo tanto a cada página y por lo tanto a cada historia. Precisamente es algo que el gran público también mucho desconoce, que es que el coloreado que se hace en un cómic no es, como bien has dicho, sirve para aportar cosas al cómic, y es un coloreado que no es arbitrario, que no tiene como simple objetivo que luzca más bonito, simplemente. Háblanos sobre los diferentes tipos de coloreado que existen, literal, atmosférico, subjetivo, y el objetivo que tiene cada uno de ellos. Pues los colores literales son los colores que se usan para identificar pues a los personajes, los entornos, etcétera. Entonces, es el color que tienen las cosas cuando están iluminadas con mucha luz. En el momento que hay más o menos luz, pues cambia el color y se vuelve atmosférico. Entonces, por ejemplo, una persona que está de noche, pues los colores van a ser más oscuros en todo, y en el entorno y en el personaje y en los objetos, que si es por el día. Si es por la tarde es distinto que si es al mediodía, etcétera. Si es en un interior, depende de la iluminación, va a cambiar también todo. Entonces, la atmósfera es lo primero que te da el color, aparte de describir qué es cada zona, qué es piel y qué es pantalón y qué es una planta, pues te dice en qué momento está pasando y cuál es la iluminación de ese momento. Y luego lo que el color también hace, como tú has indicado, es el color puede ser subjetivo, y en los cómics se utiliza mucho el color subjetivo. Entonces, si hay una viñeta que tiene que tener impacto, pues muchas veces se le pone un color brillante en el fondo que no corresponde al color que estaría detrás de la persona o del objeto. Y si hay una luz fuerte, se pone blanco directamente del papel, que no se vería así en la vida real. Es un color que es una exageración de lo que uno piensa que podría haber, y eso es lo que es el color subjetivo. También se puede crear surrealidad tanto en hacer, por ejemplo, un flashback, puedes hacerlo, lo cliché es hacerlo en sepias, pero puedes hacerlo directamente en colores bastante tenues, o una escena onírica puede tener colores completamente irreales que le indican al lector que eso no está realmente sucediendo como el resto de la historia. Y luego el color, lo que hace en el cómic es que el color define los volúmenes, que eso la gente no lo sabe muy bien porque piensan que los colores son planos, y bueno, muchas veces lo son, pero incluso el color plano puede definir el volumen por el contraste cromático entre los colores. Unos colores saltan más que otros. Y el color da profundidad a las páginas, y el color define las fuentes de luz en cada escena. Por eso a mí, en realidad, lo más parecido al trabajo de colorista en el cine, que la gente lo conoce más como medio, es lo que hace el cinematógrafo. Porque los cinematógrafos se ocupan no solo de los tipos de color que aparece en cada fotograma, sino también el tipo de iluminación, etcétera. Ellos supervisan todo eso, también el director, ¿no? Pero el cinematógrafo es el especialista técnico.
Y eso es un poco lo que hacemos los coloristas, solo que lo hacemos de una forma mucho más rústica y manual, claro, aunque sea en el ordenador, pero siguen siendo decisiones manuales, no son de ningún programa. Y precisamente hablando de cómo lo hacéis, ¿cuáles son las técnicas que se usan hoy en día en la industria del cómic para el coloreado? ¿Siempre es digital o sigue haciéndose a veces también con medios tradicionales en algunos casos? ¿Y cómo es el proceso? El mercado americano es casi todo digital. Yo cuando empecé con acuarelas y técnica mixta y dar retoques digitales al final de cada página, pero lleva mucho tiempo y desarrollé técnicas digitales porque los cómics americanos se distinguen por la frecuencia de salidas a la venta. Hay que hacer 20 páginas al mes, sí o sí. Entonces, en Estados Unidos es muy raro que haya una coloración que no sea hecha en Photoshop, de hecho. En el cómic europeo se siguen haciendo cómics pintados porque salen 36 páginas al año y cosas así. Pero cada vez más estoy viendo que se están coloreando digitalmente también. Entonces, yo creo que el coloreado a mano se ha vuelto una cosa muy difícil de conseguir, sobre todo por los tiempos de producción y también porque hay que saber pintar. O sea, es más fácil colorear digitalmente que colorear a la acuarela, está clarísimo. Entonces es un poquito como las personas que pasan los dibujos a tinta, que son cosas que tienen mucho mérito y que son muy difíciles de hacer, pero que están en disminución y es posible que casi desaparezcan, excepto para proyectos especiales. Tú nos has dicho que antes coloreabas en acuarelas antes de darle el retoque ya digital. ¿Cómo se coloreaba, aparte con acuarelas y tal, se coloreaba antes de la revolución digital? Probablemente lo comentaremos después, pero bueno, así a grandes rasgos, ¿cómo se hacía? Pues era una cosa que no estaba nada reconocida. De hecho, Marvel y DC, que eran las dos editoriales más importantes, no empezaron a poner el nombre de los coloristas hasta más o menos principios, mediados de los años 70. Y lo que se hacía era que se hacía una fotocopia de los dibujos a blanco y negro y entonces con unas anilinas, unos pigmentos líquidos, se coloreaban con una gama de color muy pequeña y luego, una vez que se ponían estos colores, se ponía un código para cada color. Entonces eso se mandaba a imprenta y unos técnicos hacían unas plantillas donde ponían distintas cantidades de cada color para crear el color que salía en la guía de color que había hecho el colorista. Era una cosa muy técnica, muy, muy difícil de hacer y muy laboriosa, muy mal pagada y muy poco reconocida. Entonces, eso duró hasta que los ordenadores empezaron a cambiar la cosa. Y es curioso porque eso luego ha dado muchas dificultades a la hora de reproducciones de cómics de aquella época, de lo cual supongo que hablaremos un poquito más tarde. Sí. Y has comentado antes un poco sobre la diferencia entre los cómics en las industrias americana y europea, sobre cómo se colorea. Decías que en la industria europea, digamos que se usaba menos el digital. ¿Hay alguna otra diferencia? Por ejemplo, ¿puede ser que el cómic europeo tenga un coloreado usualmente más literal que el americano? ¿O algún tipo de diferencia de este estilo? ¿En tendencias o no? He visto de todo, ¿sabes? O sea, he visto de todo. Porque cuando pienso en el cómic europeo también pienso en cosas como Metal Hurlant y Caza y Trulé y gente así que no eran nada literales. Moebius mismo hacía cosas nada literales. Entonces, no sé si se puede generalizar tanto como para decir que son más o menos literales. Hay un cierto tipo de cómic comercial europeo, sobre todo del mercado franco-belga, que utiliza colores muy literales y muy tenues y desde el punto de vista americano muy sosos. Y luego muchos cómics americanos desde el punto de vista europeo son demasiado chirriantes. Entonces, no es cuestión de estar bien hecho o mal hecho, es también cuestión del gusto de cada uno y del tipo de color que le atrae a cada persona. Pero tanto en Europa como en Estados Unidos ha habido y hay unos maravillosos trabajos de color que
están poco estudiados, están muy poco vistos y sobre todo han sido completamente ignorados por las compañías y es una pena. José, ¿hasta qué punto tiene un colorista libertad para dar rienda suelta a su creatividad? Depende mucho de la editorial, suele haber directrices muy estrictas por parte de la dirección de arte, suele incluso a lo mejor meterse el dibujante en el trabajo del colorista. ¿Qué nos puedes contar de eso? Hay una grandísima variedad. Uh-huh. Cuando empecé a trabajar con Image y en Image no hay editor. Entonces hacía lo que quería y era yo y Jay Lee trabajando juntos haciendo lo que queríamos nosotros y ya está. Jay me dio algunas pautas, pero se fiaba mucho de mí. Cuando empecé para trabajar para Marvel, me llamó el editor en jefe y me dijo que en Marvel todas las páginas tenían que tener color brillantes en cada escena. No le hice ni caso. Cuando empecé a trabajar para DC, me dejaron totalmente hacer lo que yo quería. Y luego, para ciertos trabajos, he trabajado con algunos editores, muy pocos, que han sido muy restrictivos a la hora de los colores. Normalmente te corrigen cuando haces un color que está mal para alguna zona. O sea, yo me llevo muy bien con los editores porque me hacen quedar bien. Algún artista dice haz lo que quieras, otros me dan algunas pautas y otros son muy, muy, muy controladores y te dicen qué color hay que poner en cada esquinita y con esos, por brillantes que sean, no me gusta trabajar porque me vuelvo una persona que hace una cosa técnica y aparte que no estoy de acuerdo con los colores que me hacen poner y eso lleva mi nombre. Entonces, claro, eso los evito. ¿Y por qué crees que el color en los cómics ha sido históricamente menos considerado que otras partes de su creación como el dibujo? ¿Y crees que ha cambiado actualmente esa situación? Pues te digo la verdad, pues porque los coloristas somos intercambiables. Entonces, igual que a mí me llaman cuando fulanito de tal no le da tiempo de terminar un número para Marvel y hay que hacer algo en su estilo y lo hago en un pispás, pues los coloristas realmente somos intercambiables. Entonces, nadie que sea intercambiable es imprescindible. En cambio, cambias al artista y puede cambiar mucho el look. Cambias el escritor y la historia se puede ir al traste. Pero el color, tienes que ser muy, muy fijón para darte cuenta de que es otra persona que lo está haciendo. Entonces, se lleva reconociendo con premios desde hace muchas décadas ya lo de los colores. O sea, la industria sí lo reconoce. Los artistas prefieren trabajar con ciertos coloristas que con otros. Los editores también porque les damos menos problemas, no porque lo hagamos mejor ni peor. Entonces, es una cosa muy secundaria, que no es que eso quiera decir que no tiene importancia, porque es importante, pero a la vez yo comprendo que no se reconozca. Hemos hecho al principio en la biografía hemos hecho un recorrido por tu trayectoria artística y académica que, como hemos visto, es muy notable y polifacética. Pero ¿a qué te dedicabas artísticamente antes de ser colorista en la industria del cómic? Pues a varias cosas. Yo primero aprendí a dibujar y a pintar. Fui a Bellas Artes, fui a San Fernando durante un año. Y luego en Madrid, y luego me vine a Estados Unidos, estudié en el Maryland Institute, donde ahora soy docente, y luego estudié Bellas Artes. No estudié cómic, ni ilustración, ni nada. Y luego estudié pintura, y tengo un máster de Bellas Artes en pintura. Y empecé siendo pintor, hacía retratos, hacía figuras, hacía encargos. Es todo. Y luego me cansé de hacer eso y me hice fotógrafo. Y fui fotógrafo, pero no fotógrafo comercial, sobre todo fotógrafo de bellas artes, fotógrafo de ediciones limitadas, en galerías, etcétera. Expuse en Baltimore, expuse en Nueva York, expuse en algunas exposiciones internacionales durante 10 años, me concentré en eso y me gustaba mucho. Y lo hice muy en serio. Y luego el mundo de las bellas artes se colapsó. Hubo una recesión muy fuerte, cerraron un tercio de las galerías en Estados Unidos, el mercado se colapsó totalmente, entonces ahí ya era hacer trabajo por hacer trabajo porque no tenía salida el trabajo en aquel momento. Y entonces es cuando empecé a trabajar en el mundo del cómic.
O sea, los cómics artísticamente son mi tercera carrera. Porque lo otro, pues, a veces me acuerdo, ¿no? Y he puesto, como esto pasó mucho antes del Internet, pues no había casi imágenes mías en Internet y llegué a tener un cierto reconocimiento. Entonces, pues, me compré un escáner y he estado escaneando negativos y diapositivas y eso y poniendo un poquito una selección de lo que más me gusta de lo que hice, ¿no? Pero no sé, me gusta cambiar y me gusta pasar página y me gusta aprender otras cosas. Me gusta meterme a hacer cosas que no sé hacer bien. Entonces así aprendo a hacerlas. Pero finalmente terminaste dedicándote en la mayor parte a dos actividades, ¿no? La docencia en el Maryland Institute College of Art y el trabajo como colorista en los cómics, ¿no? Y centrándonos en la segunda, que es por lo que eres más conocido, nos gustaría saber la historia de cómo llegaste a ello, porque parece que tu trayectoria previa a priori no encajaría mucho con haber terminado en eso, ¿no? Entonces, ¿era algo que tú hubieses perseguido o surgió por casualidad o cómo fue el tema? Casualidad, no existen las casualidades en la vida, ¿sabes? Pero, por supuesto, yo no era un niño que decía, un día voy a ser colorista de cómics. O sea, eso es que me hubieran llevado psiquiatra mis padres. Porque eso es absurdo. Entonces, yo no quería ser colorista ni leches. Yo quería ser artista y ya está. Y lo fui. Lo que pasa es que, pasados los años, cuando estaba haciendo fotografía en aquella época, pero por supuesto no se me olvidó el saber pintar, me hice muy amigo de Jay Lee. Y entonces Jay Lee dio justo el paso entre ser un dibujante más de Marvel y una superestrella en Image. Entonces a Jay Lee le ofrecieron que hiciera su propio título después de trabajar con Rob Liefeld y con Jim Lee. Y entonces se le ocurrió la idea de Hellshock, trabajamos mucho en la historia y me dijo que no le gustaban nada los colores digitales que estaban haciendo en aquella época porque parecían como imitaciones de los videojuegos y que si yo se lo podía pintar. Como yo era pintor, pues sabía pintar, pues le podía pintar sus dibujos y tal, un poco influenciado por las mismas personas que estaban influenciando los trazos que él hacía, que eran como Bill Sienkiewicz y Simon Bisley y gente así. Y dije, sí, claro. Entonces me puse a hacerlo y lo hice y estaba bien y a él le gustó y causó impacto. Y luego realmente fue Jay Lee el que me llevó de la mano a todas las editoriales porque al principio cuando le contrataron para Marvel Knights, trató de llevarme y Marvel no quiso contratarme. Ya había hecho Hellshock, ya había tenido éxito, habíamos hecho las 2 series de Hellshock, bla, 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 y Marvel no querían. Porque decían que mi trabajo era demasiado artístico. Eso es lo que le dijeron a Jay. Entonces hizo Inhumans y pasado un año y luego iba a hacer lo de Sentry y otros dibujantes que también trabajaban para Marvel empezaron a pedir que trabajara yo con ellos. Entonces Marvel se rindió y cedieron. Y luego ya empecé a trabajar con ellos, me hice muy buena relación con algunos de los editores y ya pues así empezó mi carrera. La verdad es que hemos visto ya de forma así un poco genérica cómo trabaja un colorista, pero ahora queremos que nos cuentes tú un poco sobre tu proceso creativo personal. ¿Cómo abordas la página en blanco y negro? ¿En qué te basas para escoger el tipo de coloreado, la paleta que vas a usar en cada obra? Y si hay algo de lo que suelas sacar inspiración, ¿cómo es tu proceso creativo? Pues mi proceso creativo, ya he hecho tantos miles de páginas que muchas cosas las hago como un reflejo, ¿sabes? Que no pienso en ello, sino que lo hago. Sí. Pero conceptualmente, lo más importante para mí es que al principio, cuando empecé, yo hacía un tipo de color y se lo ponía todo. Daba igual que fuera un artista u otro, yo ponía el tipo de color que yo hacía en todos y ya está. Porque era parte de lo que me habían enseñado en Bellas Artes, de que uno tiene que tener su voz individual como artista y tú tienes que tener tu visión y patatín y patatán. Bueno, eso estaba muy bien mientras que fueras compatible con un artista, pero ciertas cosas la verdad es que no pegaban nada. Con los años ya solté las riendas de ese ego, porque es ego, y aprendí a colorear de formas muy distintas dependiendo de cada trabajo. Y entonces, primero les pregunto al editor y al artista qué quieren.
Independientemente de lo que yo piense de cómo debe de ser, primero el editor es el que te paga, entonces el cliente tiene la razón. Que si quieren colores así, si quieren colores asado, pues ya tengo algo de como una base. Lo peor que me puede decir un editor cuando estoy empezando un trabajo es haz lo que tú quieras. Porque no falla, oye, cuando te dicen haz lo que tú... No, tenemos plena confianza en ti, tú eres una persona muy experta en el tema, ¿qué te vamos a decir? Tú hazlo como tú lo veas, que seguro que va a estar perfecto, no sé. Ya sé que lo voy a tener que repetir. Siempre. Entonces, cuando me dicen eso, que me lo dicen, sobre todo editores con los que no he trabajado, ya sé que lo voy a colorear 2 veces, entonces hago unos colores aceptables, digamos, que no me lleven demasiado tiempo, que si los aceptan no me muera de la vergüenza, pero estoy preparado a que me lo devuelvan y que tenga que cambiar absolutamente todo, que es lo que pasa siempre. Entonces, cuando ya me dicen realmente lo que quieren. Entonces, realmente es un poco el complacer al artista, a ciertos escritores que son súper controladores del color. Y, por supuesto, el editor, que al fin y al cabo tiene la decisión final en todo. Dentro de eso, si me dan algunas normas, pero tengo libertad, pues depende del tema, depende del estilo de dibujo, depende de la estética, pues tomo decisiones distintas. En casos muy especiales, por ejemplo, con Paul Pope, Paul nunca había tenido nada coloreado. Entonces, me acuerdo que incluso nos reunimos en persona y me trajo números de Metal Hurlant y me estuvo enseñando sus ideas de lo que quería y tal. Y yo lo escuché, pero luego hice lo que yo pensé que estaba mejor. Y no era tanto copiar ciertos colores o ciertas técnicas, sino más el espíritu que él quería que tuvieran sus páginas coloreadas, que para mí era muy obvio, viendo a Paul cómo tenía que colorearse. Otros dibujantes, yo no he sido un colorista tan idóneo para ellos, entonces pues a veces cuesta más trabajo, a veces menos. Cada uno tenemos nuestras virtudes y nuestras limitaciones, ¿no? Y luego hay un tipo de color digital que requiere muchísimo efecto especial de líneas coloreadas, de un poco con tipo animación. Y eso, pues hay coloristas que lo hacen maravilloso. Yo lo sé hacer de forma básica, pero desde luego eso no es lo que mejor se me da comparado con otras cosas más pictóricas, más texturales. Por ejemplo, acabo de terminar ahora la serie Arrow Smith con Carlos Pacheco y él quería, como es un cómic de guerra, quería algo que fuera, como él decía, sucio. Entonces, yo sabía que tenía que ser atmosférico, para ser de guerra, y sucio, o sea, con mucha textura. Y lo he hecho así. Y pues Kurt Busiek y él están muy contentos con cómo ha quedado. Y yo me lo he pasado bomba porque dentro de saber cuál era la estética y también ser consistente con el primer volumen que salió hace casi 10 años ya, y no lo coloré yo, pues ha sido cuestión de buscar como una solución intermedia a cómo hacer la historia. Así que esa es la respuesta. O sea, es una combinación de mis propias opiniones sobre el arte que estoy coloreando, la opinión del escritor, la opinión del artista y la opinión del editor. Y en tu trabajo cuentas con la ayuda de Flutters y bueno, también si puedes explicar qué es un Flutter, porque estoy seguro de que gran parte de la audiencia no lo sabe. Sí, Flutter, que nos deberíamos haber inventado una palabra en español para llamarlo. Sí. Y Flats, igual, tampoco hay palabra en español, ¿verdad? Yo creo que no. Pues en el coloreado digital se hacen como una especie de guías de color que se ponen en una capa en Photoshop y son separaciones de cada zona de color en cada imagen. Y está hecho en colores planos y por eso se llama flat, que es plano en inglés, y flats son los colores planos separando cada zona de color en una imagen. No con los colores definitivos, sino con colores provisionales para luego elegir los colores que son y poner luces, sombras, efectos, etcétera. Añadir más detalle, todo eso. Sí, tengo flutters que me ayudan y lo que pasa es que
Si tengo tiempo, hago yo mis flats. O sea, por ejemplo, para las portadas casi siempre lo hago yo. Y depende cómo sean de complejas las imágenes. Por ejemplo, cuando hice The Other History of the DC Universe, que salió el año pasado, tenía muchas páginas que eran bastante gráficas y más de la mitad de esas páginas le hice yo los flats. Pero ahora, por ejemplo, estoy haciendo esta cosa de restauración, que son 300 páginas y los quieren ya. Y entonces he tenido que contratar otros flatters porque no dan abasto ya los que tengo. Nos has dicho antes que, bueno, que en Estados Unidos creo recordar que has dicho que hay que hacer 20 páginas sí o sí. Entonces tienes unos plazos, digamos, más estrictos, digamos. Pero ¿sigues en tu trabajo? ¿Tienes alguna rutina estricta para trabajar o eres un poco caótico en tus horarios y en tus rutinas? Bueno, 20 páginas, no, yo trabajo mucho más que 20 páginas. Sí, me refiero a que tienes mucho trabajo. ¿Cómo te organizas? Hacía 8 series cada mes, o sea. Sí. Pues mira, me organizo de la siguiente manera. Tengo un secreto que siempre se lo digo a los estudiantes y les entra por un oído y les sale por el otro. Que es, no dejo las cosas para el último momento, nunca. Gran consejo. Entonces, me encargan un tal y hay que entregarlo dentro de 2 semanas. Lo hago en el día y luego me espero, porque si no, no funciona. Me espero un poco y luego lo entrego como una semana antes de cuando tiene que estar. Entonces, si hay algún cambio, no me da ningún estrés. Entonces, el no atrasarse con las entregas hace posible el ser mucho más productivo a la hora de trabajar. Luego tengo otra cosa que es que dibujo muy rápido. Cuando era pequeño y estaba en el colegio, empecé a dar clases particulares de pintura y el profesor, el señor Navarro se llamaba, siempre me regañaba porque decía que dibujaba y pintaba demasiado rápido. Siempre me regañaba. Y era como, bueno, si al final queda igual, pero claro, estaba mal visto. Entonces, el dibujar y pintar rápido, que era como un problema, pues luego me ha servido muy bien en la vida, porque realmente, claro, cuando haces un montón de trabajo, pues no se te acumulan las horas. Pero también ten en cuenta que estoy en Estados Unidos. Y este es el país del trabajo. Aquí se trabaja muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchos amigos míos tienen 2 trabajos o 3. Y aquí es que el trabajo se trabaja todo el rato. Entonces, ¿sabes? Pues eso de tener los fines de semana libres o trabajar solo hasta las... O 30 días de vacaciones, hasta 30 horas o 30 días de vacaciones, eso aquí es desconocido. Y para los artistas nunca estamos sin hacer algo, o sea, siempre estamos haciendo alguna cosa. Entonces, pero sí, no tengo un horario rígido, pero le he hecho horas, le he hecho muchas horas. Lo único también es que muchos artistas con los que trabajo, muchos, trabajan de noche. Uh-huh. Y yo de noche no puedo trabajar. Yo de noche me es imposible. Entonces, duermo muy bien. Eso es bueno. Y por el día estoy muy descansado de haber dormido bien. Y eso me da energía para poder trabajar mucho mejor a mi manera. Entonces, el no ser noctámbulo a mí me ha ayudado mucho a nivel profesional. Y por curiosidad, ¿cuánto puedes tardar en colorear una página? Así de media, aproximadamente. ¿Con flats o sin flats? Bueno, pues dinos los dos. Pues mira, depende de la complejidad de la página. Los flats se pueden tardar de media hora a 1 hora. Depende de cómo sean de complejos. Y depende del color de la página, se puede tardar de media hora a 1 hora. Entonces, digamos, como mínimo 1 hora y normal, a no ser que sea algo especial que requiera más de 2 horas, en 2 horas se puede hacer una página compleja. Ok. Bueno, pues si te parece, ahora vamos a hablar un poco de algunos de tus trabajos. Y bueno, es muy difícil abarcar porque has participado en muchas obras. Entonces, nos gustaría que tú mismo nos destacaras cuáles son las que tú consideras más relevantes o cuáles recomendarías como imprescindibles para acercarse a tu trabajo como colorista. Pero yo quería comentar antes rápido una que me ha gustado especialmente, que es el trabajo que hiciste en la serie de Conan el Cimerio, de Dark Horse,
en la parte en la que, digamos, había un arco argumental principal en el que el dibujante era Tomás Llorello, pero había insertos, unos flashbacks en los que el dibujante era Richard Corben. Entonces, claro, como el estilo de ambos dibujantes es muy diferente, se marcaba un contraste muy, muy fuerte entre el flashback y, digamos, el arco temporal principal. Pero el colorista era el mismo para ambos casos. Entonces, lo que me gustaría destacar es que tú en ese trabajo conseguiste tener 2 registros completamente distintos para los flashbacks y para la línea principal, pero en ambos registros mantuviste tu estilo y tu personalidad reconocible, lo cual me parece una proeza. Bueno, simplemente quería comentar esa obra en particular y luego, bueno, pues eso, si tú nos puedes comentar un poco más las obras que tú crees que son más relevantes o las que la gente debe acercarse para conocer tu trabajo. Pues muchas gracias por tus comentarios sobre Conan. Ya sé que eres un gran admirador de Conan. Puede que tenga unas noticias sobre Conan luego en la conversación. Pues luego me cuentas. El trabajo con Corben, para mí, Corben ha sido, a nivel de color, el artista que más me ha influenciado en el mundo del cómic. Entonces, he estudiado su trabajo con muchísimo detenimiento desde que era adolescente. El primer cómic que hice con él, que fue para Marvel, se llama Cage, y era sobre Luke Cage. Y empecé a colorearlo como yo pensé que era lo más adecuado, con mucha textura y tal, porque Corben en ese momento estaba haciendo como un estilo puntillista y traté de imitar un poco las tintas con los colores. Y a él le gustaron los colores, pero quería una cosa más plana. Entonces me mandó unos ejemplos y empecé a hacerlo así. Entonces, para cuando hice Conan el Cimerio, pues ya sabía cómo le gustan los colores a Corben. Y los hice pensando en cómo le gustan sus colores en sus trabajos hechos a tinta, con muy pocos volúmenes, muy, muy planos, muy sencillos. También sabía cómo a Tomás le gusta mucho más pictórico. Uh-huh. Tomás era, fíjate en fraceta, y Corben era a color plano. Entonces, con ambos me encantó trabajar en esa historia, y con Tomás luego trabajé muchísimos años en Conan, pasé muy bien. Y a veces teníamos que trabajar súper rápido, pero él las páginas siempre las entregaba perfectamente hechas. Entonces, para los fans de Conan, los fans de la fantasía heroica, todos esos casi 6 años que estuve trabajando con Tomás, con unos guiones estupendos de Timothy Truman, de ese trabajo estoy muy orgulloso. Es un trabajo del que no se habla normalmente cuando se habla del trabajo que he hecho. En Europa gusta mucho Batman Año 100 de Paul Pope. Realmente me lucí mucho con Paul porque Paul me dejaba usar combinaciones de color un poco distintas. Y la verdad es que de ese trabajo también estoy muy, muy orgulloso. Y yo creo que para destacar un tercero que realmente ha significado algo para mí, pues sería Sweet Tooth, que lo he hecho con Jeff Lemire, que también Jeff no había nunca trabajado con nadie que le hiciera el color y me conocía porque éramos... bueno, él publicaba y yo era bueno, los dos publicábamos con una editorial independiente que era Top Shelf, y entonces cuando le ofrecieron la serie de Vértigo, pues me pidió a mí que hiciera los colores y hasta hoy en día pues trabajamos juntos. Y con él, con Jeff, tengo absoluta y total y completa libertad. Me deja hacer exactamente lo que a mí me parezca. Así que esas son 3 cosas que creo que le pueden gustar a una persona que quiera mirar un poquito lo que yo hago en 3 géneros distintos. Y como ilustrador, ¿qué destacarías? Porque también has hecho trabajos en ese sentido. Sí, pero no te creas, porque ilustrar, sabes, he hecho ilustración fotográfica, hice como fotocollage, hice una novela gráfica para Vértigo en colaboración con un gran fotógrafo amigo mío que se llama Stephen John Phillips, que se llamaba Veils, que creo que no lo han traducido nunca al español. Luego hice Prometea, que eso lo escribió Alan Moore para mí y eso me gustó mucho. Y hice los 2 libros de Alan Moore ilustrados, El espejo del amor y La voz del fuego. El espejo del amor lo publicaron en español y en otros idiomas. La voz del fuego lo publicaron en español sin mis ilustraciones.
solo con la portada. Mira qué graciosos. Vale. Y editorial de prestigio, desde luego. Curioso. Y bueno, la verdad es que se podía haber hecho un poquito mejor las dos. La edición española de La Voz del Fuego fue editorialmente fue fatal. Pero bueno, por lo menos existe. Y de esos dos libros, en inglés sobre todo, estoy muy orgulloso a nivel de ilustrador. Planeé un tercer libro con Alan, que se llamaba El libro de las copulaciones, y hice un montón de trabajo para él. Estaba escrito el libro ya, pero al final pues no llegó a hacerse. Y eso que tenía editorial y todo. Pero bueno, Alan me llamó un día hace años diciéndome que quería hacer un tarot y que si lo podía ilustrar yo, y le dije que sí, claro. Quería hacer un poco lo que hizo Aleister Crowley con su tarot, el tarot de Thoth, con sus propias versiones del tarot clásico. Y iba a ser parte del libro de magia que estaba escribiendo. Y entonces, pues durante varios años me ha dicho que lo íbamos a hacer, pero me parece que no lo vamos a hacer. Pues es una pena. Hubiera sido muy interesante, ¿no? Pero Seguro. Pues la verdad es que sí. ¿sabes lo que le pasa a Alan? Que también me ha pasado a mí en algunas cosas. Cuando tienes un proyecto y hablas muchísimo del tema, a veces ya es como que se te quitan las ganas de hacer el proyecto porque ya lo has hablado. Porque ya es como, cuando has hablado tanto del tema, es como que ya has tenido la experiencia de hacer el proyecto. Y entonces hacerlo ya es como, de verdad. Y yo que soy tan parlanchín y Alan ni te cuento, pues claro, por eso Alan tiene tantísimas cosas que ha anunciado que han sido todo ideas magníficas y maravillosas y brillantes. Pero claro, las describe de tal manera que es como si los vieras y ya, pues ya no las quiere hacer, claro. Porque ya lo ha hecho, en cierto modo. Ha creado la ilusión, el hechizo ya está hecho. Y ya, ¿para qué hacerlo? Sería un poco vulgar. Ya nos has citado algunos de ellos, pero ¿con qué artistas has disfrutado más trabajando? ¿Nos puedes decir algunos de ellos? Que ya te digo, ya has dicho antes algunos, pero bueno, concretarnos un poco más. Corben. Sí. Muchísimo. Con Paul disfruto mucho. Con Paul Pop. Con Jay Lee trabajaba mucho hasta que dejamos de trabajar juntos, no por nada profesional, sino porque se casó con una pintora. Entonces le enseñé, vino a Baltimore y le enseñé cómo no podías competir hacer la con técnica de color. Y entonces, desde entonces ella se ocupa. Y alguna vez he hecho algo más para Jay porque ella no podía, pero normal trabajar con su mujer. Con Jeff Lemire siempre me divierto, la verdad. Bueno, sí, te voy a decir, uno que no lo conoce nadie, bueno, que es muy poco conocido. Hay un dibujante inglés que se llama Andy Clark, que empecé a trabajar con él para una serie en DC que se llamaba Rebels. Es buenísimo. Y hago por lo menos 3 o 4 portadas cada mes para él, porque él hace más portadas que interiores. Y eso es disfrute máximo trabajar con Andy. Y bueno, cambiando un poco de tema, ¿cómo ves el estado actual de la industria del cómic americano? ¿Qué crees que ha cambiado desde épocas anteriores? Todo, ¿no? Sí, bueno. Pues mira, el cómic ahora mismo está en un momento, yo creo que muy interesante, porque antes, pues que antes hay muchos antes, no sé qué antes. Bueno, claro, no nos vamos a ir tampoco, yo qué sé, pero sabes, los 80, los 90, de los 80, de los 70, sí. Los 2000, los 2010. Cada década ha sido distinta, ¿no? Pero yo creo que una cosa que ha cambiado para mejor en el mercado americano es que ahora hay más editoriales que publican más tipos de cómic para públicos más distintos y cuentan más tipos de historias por creadores de cómic de muchísimos estilos. Y hay gran calidad entre ellos y ellas y ellas que hacen los cómics. Marvel y DC están un poquito, no
están en su momento de máximo esplendor porque tienen la bendición o la maldición de ser parte de corporaciones que sacaron usufructo a sus personajes de miles de millones de dólares y los cómics no se venden tanto. Entonces, tiene un poco las manos atadas, ¿no? Y cada vez están haciendo cosas más imitando a lo que le está dando éxito en la pequeña y gran pantalla. Y los videojuegos, que también se forran con ellos. Luego, compañías como Image les va maravillosamente bien, por motivos obvios. Y luego muchísimas compañías de libros de toda la vida están publicando graphic novels, como dicen, novelas gráficas, porque es una cosa que ellos lo ven como una parte del mundo editorial que no se ha colapsado. Los libros se venden menos, las revistas han desaparecido, pero las novelas gráficas por ahora les va bien. Entonces siempre está tratando de reclutar a artistas y escritores jóvenes para que hagan tochos de 200 páginas para publicarlos, para añadir a su línea editorial. Entonces, y luego también están los cómics en Internet, que tienen su relación también con el mundo editorial. Acabo de ver la serie esa de Heartstopper, de la televisión inglesa, que está basada en un cómic que hizo esta chica en Londres, que empezó online, que reunió como más de 5 millones de seguidores. Entonces Hachette le ofrecieron publicárselo en papel y ha sido un bestseller para niños. Y luego ella ha escrito la serie de Netflix, que me ha sorprendido agradablemente que sea una persona escribiendo los guiones. Y encima la persona que escribió el cómic. Entonces, eso yo creo que antes era insospechado. De hecho, pues cuando hacen las series de Grant Morrison o de Mark Millar o de todas estas adaptaciones, incluso Neil Gaiman haciendo Sandman, Gaiman no está escribiendo el guión. Cuando hicieron las otras series de Neil Gaiman, él no escribía el guión literalmente, él podía supervisar, pero lo escribían escritores de cine y de televisión. Entonces, yo creo que el mercado está bien en Estados Unidos. En España, pero en Estados Unidos está muy bien. Y en Europa es complicado, porque en Europa tiene sus problemas también. Se hacen cosas muy bonitas, pero en Estados Unidos es un sitio que tiene muchos problemas y muchas limitaciones, pero a nivel de inventarte un proyecto y conseguir una manera de financiarlo y encima encontrar pocas trabas, Estados Unidos, eso sigue sucediendo y es una cosa que me encanta de trabajar aquí. Ahí se decía cuando aparecieron los libros digitales, los ebooks, los e-readers, que el libro físico prácticamente iba a ser el apocalipsis, que los libros físicos iban a desaparecer, que luego hemos visto que no ha sido así. ¿Crees que el cómic físico y la librería especializada desaparecerán algún día en favor de lo digital? No lo sé, porque eso es lo que llevamos preguntándonos desde hace ya casi 20 años. Sí. Entonces, no tengo ni idea. Mira, yo cuando voy a Madrid veo las colas para entrar en Otaku, la librería de manga de mis amigos. Sí. Unas colas a las 10 de la mañana. El manga es lo que... Sí. Y digo, bueno, esos son cómics. Son cómics japoneses, pero son cómics. Y obviamente pensarías que estos jóvenes iban a ser los primeros de no querer papel y mirarlo todo en Internet, porque puedes ver esos cómics en Internet, legal o semi, puedes verlo todo lo que quieras y quieren el objeto. Entonces, mis estudiantes todos han crecido con el manga, todos, pero luego no dibujan manga, dibujan sus cosas influenciadas por el manga, pero son sus cómics. Pues mira, como esto que te he dicho de Heartstopper, que es completamente como Boy Love. Es totalmente un yaoi, pero hecho por una chica inglesa. ¿Sabes? Y no está dibujado como un yaoi, tampoco. Es un poco un estilo indie con un poquito de influencia de todo. Bueno, pues vamos a cambiar de tema otra vez y vamos a hablar de un tema estrella. En tu cuenta de Facebook has venido publicando una serie de posts públicos
que se titula From a Colorist Perspective, en los que enseñabas ejemplos de restauraciones del color en reimpresiones de cómics clásicos y denunciabas que estas restauraciones en realidad no son más que recoloreados digitales que ignoran por completo el aspecto del cómic impreso original en favor de unos tonos chillones completamente ajenos al color que se imprimió en su día. Y estas publicaciones han tenido una trayectoria y un gran impacto en parte de los profesionales de la industria, que en muchos casos han secundado esta denuncia y han aportado sus experiencias al respecto con sus comentarios. Pero sin embargo vemos que este tipo de recoloreado es el estándar en las reimpresiones de los cómics clásicos y tanto Marvel como DC usan ese horrible color chillón en las ediciones que se supone que deben servir como un archivo que preserve aquel material histórico, ¿no?, para las presentes y futuras generaciones. Entonces, a este respecto, yo creo que se han desarrollado una serie de mitos o creencias populares, ¿no? Mucha gente piensa que estos colores chillones son el resultado de aplicar las guías de color originales en papel moderno, blanco y a menudo satinado, y que es como una especie de accidente, ¿no?, que sucede por la diferencia de papel. ¿Esto es así? No, te has explicado divinamente, oye. Lo que has dicho, esto lo has explicado, vamos, no podría decirlo yo, ni mucho menos también como lo has dicho tú. Pero eso es un mito. Eso es mito número 1, es que los colores son los mismos, pero el papel es distinto. Te digo una cosa, hay gente que no ve la diferencia. Bueno, gente hay de todo, ¿no? No, pero te quiero decir que no es una cosa rarísima, que hay gente que le pones un color muy chillón y otro apagado y dicen, pues son los mismos. O sea, lo estaba leyendo en una crítica el otro día precisamente sobre esto, que decía eso, que los colores son los mismos. Es un rojo y ya está. Es azul. Pues es el mismo color, no sé de qué te quejas. Entonces, lo de la saturación de color, la intensidad de color, la variación en el color, no todo el mundo lo ve. Y de hecho, yo lo entiendo, porque tú imagínate, alguien que sabe de música te puede hacer una distinción entre una versión de algo y otra enorme, y te dice que una está fatal y la otra está maravillosa. Y tú, si no sabes de música, pues no lo oyes. Dices, bueno, sí, veo que hay algo de distinto, pero las dos están bien. Por ejemplo, música clásica. ¿Sabes? A no ser que sepas mucho de música clásica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no tienen razón? Claro que tienen razón. Pero es que todos no sabemos todo de todo. O sea, todos no tenemos la misma sensibilidad para todas las cosas de una forma uniforme. Cada persona es distinta y no te hace más ni menos sensible, ni más ni menos creativo, ni nada de eso. Es que el color es una cosa muy particular. Y las diferencias de color, pues a algunos nos molestan y a otros son completamente indiferentes. Parece que le estoy defendiendo, ¿verdad? Ya. Yo creo que esos hiperchillones, vamos, salta la diferencia. Es la impresión que me da, vamos. De hecho, mucha gente lo dice, vamos. Bueno, y a mí me horrorizan, si no, no habría escrito más de 400 posts. Pero te quiero decir que a alguien que no lo entienda porque no le parecen horribles, pues también lo entiendo. Y, claro. José, ¿cómo dirías que debe hacerse en condiciones una restauración de color de un cómic clásico para una reimpresión moderna? ¿Cómo sería para ti lo mejor? Yo he hecho muchísimos ejemplos porque decía, bueno, bla, 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 lo enseño y ya está, ¿sabes? Entonces, pero hay dos formas de hacerlo principalmente y he puesto muchos ejemplos de gente que lo hacen. Cuando los originales están perdidos, que desgraciadamente antes de los años finales de los 60 son casi todos, la forma mejor de hacerlo es escanear las mejores copias posibles y digitalmente restaurar las imágenes, quitar el color amarillento del papel, arreglar un poquito los registros, corregir faltas de imprenta, oscurecer un poco el negro, que a veces estaba muy grisáceo. Esa es la forma ideal para los originales perdidos. La forma para cuando existen los originales es imitar cómo se imprimieron en su día, porque los coloristas planeaban los colores pensando en cómo iban a ser la impresión
de esos mismos colores, no como eran en su estado puro, sino como eran diluidos por la imprenta y impresos en un papel que tenía un color grisáceo tirando al ocre, que era el papel de periódico que se usaba. Entonces, esa segunda forma es la que se puede usar muy bien porque puedes recuperar mucho detalle en las líneas de los originales que estaban perdidos y a la vez puedes capturar el espíritu de los colores tal y como se hicieron en su día. ¿Y por qué no se hace así? Pues no se hace así por dos motivos. No se hace así, primero, porque nadie se ha fijado. De hecho, yo no me fijaba, ¿eh? Yo compraba las reimpresiones y las veía en unos colores de pero ya no pensaba más sobre el tema, ¿sabes? Notaba que estaban mal los colores, pero no estaba yo obsesionado con ello, porque la vida es muy corta. Segundo, porque muchos editores no saben nada de color. ¿Por qué van a saber si casi todos estudian cosas que tengan que ver con letras? No saben nada de color, nada. Y luego, porque los editores también, tampoco te crees tú que tienen tanto poder. Lo hacen lo que dicen las personas de marketing. Y las personas de marketing realmente no saben absolutamente nada de estética. Ellos piensan en lo que se hace como producto. Y les da exactamente igual cómo sea el producto, siempre y cuando sea una cosa que ellos puedan colocar a los compradores. ¿Y los compradores quiénes son? Pues los distribuidores y los dueños de tiendas de cómic. Pues son dueños de tienda de cómic. Si venden un cómic fosforito y venden muchísimas copias, pues nunca se van a quejar, como es normal. No son críticos de arte, ¿sabes? Y a los lectores, como no han visto nunca esas historias, esos personajes, eso, pues igual el color es cegador de brillante, pero les gusta todo lo demás, entonces ni se fijan. Total, que entre unos y otros, y entre pitos y flautas, es como se ha hecho a partir, o sea, el origen está muy claro, es porque las separaciones de color que existían originalmente para papel grisáceo se empezaron a usar en papel blanco brillante en los 80. Entonces, de repente esas historias que tenían colores más o menos tenues tenían unos colores súper fuertes. Entonces eso es lo que dijo, bueno, pues así es como están bien impresas, ¿no? Porque realmente el papel era mucho mejor, la calidad de impresión era mucho mejor. Y eso creó la estética que luego se ha continuado ya en Photoshop. Entonces, en ciertos materiales en particular, o sea, depende de los temas, pues han hundido el arte de muchas historias que les quitan completamente la atmósfera que hablábamos al principio y que los colores se separan demasiado de la línea. Al ser tan fuertes, a veces es como que cambian la dimensionalidad de la imagen. Claro, porque esos colores, el colorista allá en aquellos tiempos, pues si pedía un amarillo al 100% era porque sabía que al imprimirlo en un papel de periódico pues se iba a quedar atenuado. Si supiese que se iba a imprimir en un papel blanco, pues en vez de haber pedido un amarillo al 100%, pues igual hubiese pedido en la guía un amarillo al 50%. 100% lo que estás diciendo. ¿Sabes que eso venía en el artículo que tú me mandaste de Marvel? Sí. Y eso es, ahora que estoy haciendo la restauración, cada vez que sale en el cómic el amarillo 100%, excepto en las portadas, le pongo amarillo en 50%. Y cuando sale el 50% de amarillo, le pongo 25% de amarillo. O sea, es totalmente cierto. Pero, claro, estas posts que empecé a hacer, la colección esta era cuando estaba con la pandemia, estaba de sabático en casa de mi madre en Madrid. Y entonces, pues, como no podía hacer ninguno de los otros planes que tenía, decidí empezar a hacer esto. Y empecé por Conan, porque claro, en Conan clamaba al cielo. Los colores chillones con Conan eran como un bofetón al lector en cada página, porque Conan, todo lo que sea de fantasía heroica o cosa pseudohistórica o algo que sea de género que no es superhéroes, los colores brillantes pues es horrible. Entonces, y ya empecé pues Tumba de Drácula, cosas de terror, cosas atmosféricas, etcétera, y luego ya también superhéroes para enseñar pues la belleza de las impresiones originales y destacar sobre todo el trabajo de muchos coloristas que se está perdiendo porque no está bien reimpreso y bueno, pues hay pues un poquito de teoría de color, un poquito de
destacar cosas bien hechas alguna vez, muchas contribuciones, como has dicho antes, de profesionales y mira, gracias a eso conseguí el año pasado, estaba un poco así con eso de decir, de criticar a las grandes editoras para las que trabajo. Pero por esos posts me contactaron de DC para que hiciera la otra historia del universo DC, que salió el año pasado, el antepasado y el pasado. Y eso fue porque, como estaba recuperando respetuosamente el color de muchos cómics antiguos, el editor pensó que era el colorista idóneo para una historia que tenía muchas citas de momentos históricos en los cómics de DC. Y bueno, y más tarde más cosas, como ya sabéis. Muy bien, pues desde aquí recomendamos a cualquier persona que quiera saber más de este tema, si habla inglés o se defiende un poco en inglés, y si no, pues tiene Google Translator, que entre al Facebook de José Villarrubia, que está abierto, que es público, y busque el álbum de fotos que se llama así, From a Colorist Perspective, y ahí tiene, como era dicho, pues 400 o más de 400 posts explicando, detallando, con ejemplos, y no solo con su conocimiento, sino con el de muchos otros profesionales de la industria que también aportan y hacen comentarios muy, muy interesantes. Así que ahí queda para el que quiera investigar más. Muchas gracias por recomendarlo, y sabes que varias veces me han dicho que haga un libro con este tema, pero no quiero hacer un libro porque quiero que sea gratis. Y quiero que la gente lo ojee y encuentren una imagen y les llame la atención y miren eso. ¿Sabes? No tengo una tesis. Lo que quiero decir es lo que has dicho tú en la introducción de este segmento, que lo has explicado divinamente. No quiero decir nada más. O sea, eso es lo único, que hay muchas ideas equivocadas sobre las reimpresiones de cómics de antes de 1980. Pero yo no lo he hecho totalmente sin ánimo de lucro, solo por el amor al arte. Y bueno, yo sé que a mucha gente le alegró, eso sí, porque me lo dicen. Sobre todo durante la pandemia, hay muchas personas que me han escrito en privado y que me han dicho que les daba mucha alegría al abrir el Photoshop, el Facebook y leer lo que se me va ocurriendo, porque tampoco tenía ningún orden ni concierto. Bueno, José, pues vamos a hablar también de algunas otras facetas tuyas. También trabajas a menudo como editor. Cuéntanos algo sobre ello. Bueno, pues lo de editor es una cosa que era como desde que empecé en el cómic, empecé trabajando con Jay Lee, y la verdad es que con Jay la historia de Hellshock se la inventó él con muchas sugerencias de mi parte. y bueno, pues me gustaba, ¿sabes?, hacer brainstorming con él y todo eso. Y luego con muchas personas que he trabajado a lo largo de los años, pues hemos hablado un poco de cómo hacer las historias y tal y que cual. Hasta que uno de mis ex editores, Pornsack Fisher-Schott, que sabía que yo era un editor en el armario, digamos, me pidió que, me dijo que si quería ser el editor para esa serie llamada Infidel, que publicó con Image. Entonces dije que sí. Y lo hice y aprendí muchísimo. Sobre todo aprendí trabajando con un editor, editando un editor, aprendí muchísimo porque Pornsack compensaba mucho cosas que a mí me faltaban por no haber tenido experiencia. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Y luego pues se me ocurrió editar un libro de Das Pastoras, que es un libro ilustrado que se llama Hércules 1417, y Das Pastoras es un artista al que he estado representando como agente desde hace 6 o 7 años ya, y que ha hecho muchísimo trabajo en el mundo del cómic y algunas cosas en ilustración, pero no tantas. Entonces es un proyecto que presenté a Nuevo 9, me lo aceptaron y lo han publicado, y me ha gustado muchísimo. Y ahora estoy trabajando en otros proyectos que todavía no se han anunciado, en los cuales estoy trabajando un poco en un híbrido entre editor y coautor, la verdad. Entonces, tengo muchas ganas de hablar de esos temas, pero hasta que no se aprueben no puedo decirlo.
Pues precisamente eso era lo que te queríamos preguntar ya para ir terminando. ¿Cuáles son tus últimos proyectos en los que has trabajado? ¿En cuáles estás trabajando ahora que se pueda contar? ¿O algún nuevo proyecto o trabajo que haya por ahí en perspectiva y que, claro, que hasta donde puedas leer? Lo que puedo decir es que estoy haciendo lo más gordo que me ha pasado, que me he quedado atónito, es que el editor a cargo de las restauraciones, de las reimpresiones de DC, el único, me llamó y me pidió que si quería restaurar el Swamp Thing de Bernie Wrightson, La cosa del pantano, para un volumen clásico de lujo, de tamaño grande, en fin. Y dije que sí, claro. Y eso es muchísimo trabajo, es muy interesante, estoy aprendiendo muchísimo, pero estoy encantado porque es como, de hecho yo había hecho unas críticas regulares de cómo se habían presentado el mismo cómic hace unos años. Cierto. Sí. Luego, he estado trabajando muchísimo con la viuda de Richard Corben, en varias cosas. Y ya he terminado algunas, son gordísimas, pero gordisísimas, que los fans de Corben van a flipar, pero no puedo contarlas. Pero son mega gordas y son más de una. Entonces, esas son las dos cosas que estoy haciendo, una que puedo hablar y otra no. Luego, a nivel de color, estoy haciendo muchas cosas. Estoy coloreando una nueva serie que no se ha anunciado, pero es para Image, que es una cosa histórica con romanos. Voy a pintar una portada para esa serie. Estaba empezándola esta mañana, es a la acuarela. Acabo de terminar Arrowsmith, pero vamos a hacer el siguiente volumen. Ahora acaba de salir la novela gráfica que hice de Witcher, que todavía no la he recibido, pero ha tenido muy buena acogida. Y voy a empezar otra nueva serie para Dark Horse de unos videojuegos, pero no sé exactamente lo que es porque se han retrasado al mandarme las páginas. Entonces sigo haciendo muchas cosas de color. Estoy preparando 2 novelas gráficas en las que soy autor, editor, que no puedo hablar, pero una es con un equipo, con un dibujante francés y la otra es con un dibujante español. Y con lo de la restauración, pues estoy loco, la verdad. Espero que salgan muchas más cosas. Ahora es un trabajazo que no veas. Sobre todo, como he criticado tanto, me van a criticar a mí. Claro. Así que tengo que tener mucho cuidado, porque lo van a mirar con lupa. Y seguro que meto mucho defectillo y luego dicen, mira el listillo este. José, ¿comentaste algo antes de que ibas a decir algo de Conan? ¿Puede ser? ¿Que a Alex se le habrán puesto los ojos como platos? ¿Algo puedes contar o no? ¿O lo dejamos ahí? ¿Lo dejamos para fuera de micro o lo puedes decir? Puedo decir algo y luego te puedo decir más fuera de micro, pero todo ha sido noticia que Conan se va de Marvel. Y pues digamos que soy muy amigo personalmente de los dueños de Conan y Frederick y Joaquín. Entonces voy a trabajar con ellos, pero no voy a decir de qué aún. Muy bien. Pero algún color hará, pero más que color. Y eso pues estoy encantado, claro, porque soy mega fan de mirar ahí el premio de Robert E. Howard que tengo puesto ahí. Sí, lo veo. Soy súper fan de Conan y de Howard en general, y eso va a estar bien. Pero es que no lo puedo anunciar todavía, pero va a ser algo y tengo que concretar los detalles de exactamente cuál va a ser el trabajo, cuál será la función. Pues nada, estaremos atentos. Ya para terminar, ¿cómo puedes saber nuestros oyentes más de ti? ¿Dónde pueden seguirte, tanto a ti como tu trabajo? Sobre todo en Facebook. La página está abierta, está en inglés, pero se puede traducir al español. En Facebook tiene esa cosa de traducción abajo. A veces pongo cosas en español. Por ejemplo, he puesto una cosa de animación en español hoy. Y ahí la verdad es que voy poniendo y tienen acceso a mí en cualquier momento. Puede ponerme cualquier persona comentario y si no es un insulto, pues respondo, claro. Y me gusta mucho mantener ese tipo de contactos y tengo también Instagram y tengo Twitter, pero la verdad es que
en Twitter no me sigue nadie y en Instagram son solo fotitos y no puedo poner muchos mensajes, así que los tengo un poco por tenerlos, pero Facebook es un poco más como, es la cosa de personas mayores y eso. Y luego, pues, sí, esa es la forma de estar en contacto. Luego, y ahora que se está domando un poco la situación con la pandemia, pues voy siempre a convenciones, sobre todo en Estados Unidos, que es donde vivo, pero iré a San Diego este año, iré a la de Baltimore, iré a Nueva York y a ver si puedo ir a Angoulême el año que viene, depende de qué mes lo hagan. Y me encantaría volver a la de Barcelona, o la de Madrid, o bueno, Viñetas, como he ido este año pasado para presentar el Hércules. Perfecto. Pues nada, José, queremos darte las gracias, ha sido un placer. La verdad es que ya me lo había comentado Alex, que ya te digo que estaba muy ilusionado con esta entrevista, y la verdad es que he aprendido muchísimo de un oficio que es verdad que otros oficios de este ramo son más conocidos y hay algunos que no tanto, y la verdad es que ha sido muy interesante hablar contigo, conocer tu trabajo. Y bueno, Alex, si quieres comentar algo para finalizar. Nada. Muchas gracias, José, por tu presencia. Encantados con compartir tu conocimiento. Y nada, sabes que Windowmanoz es tu casa y aquí nos tienes cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotros. Me ha encantado lo bien preparados que estabais para la entrevista y que no me habéis hecho las mismas preguntas que me hacen a veces otras personas, que son cosas que ya he dicho varias veces, sino me habéis hecho preguntas muy específicas sobre temas muy específicos, y eso la verdad es que se agradece el cariño y la seriedad con la que lo habéis hecho. Pues José, ha sido un placer y como ha dicho Alex, aquí tienes tu casa y esperamos volver a hablar prontito contigo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Vosotros. En Windowmanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windowmanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.